Es un gusto realmente contar con la presencia de todos ustedes. Yo acá tengo un resumen de mis antecedentes que después los invito a que lo lean cuando reciban las copias de toda esta presentación. En principio, me interesa de mis antecedentes decir una sola cosa. Yo llevo 30 años de trabajar en distintas variedad de procesos, en todo tipo de procesos. Y hace unos 15 años, más o menos, comenzó a dar vueltas en mi cabeza la preocupación, la idea de por qué se producían tantos problemas en los procesos. Y me empecé a dar cuenta de que no existía una herramienta que permitiera analizar en profundidad los procesos. Tal es así que en la mente de mucha gente existe el lema de que hay que convivir con los procesos, con los problemas en los procesos. Bueno, pues nosotros vamos a desmentir esa creencia de que los procesos conviven con nosotros y que tenemos que aguantarlos tal como son. Y para eso comencé a estudiar mecanismos, formas, metodologías, a través de una serie de indicios que me fueron dando los procesos, puntos en común que tienen, analogías estructurales, y así fue creando algo que no tenía la idea de ser lo que estoy haciendo, toda una teoría y una metodología, que son la teoría elemental de los recursos y el análisis de relevancia, lo que terminó transformándose en un libro que se llama Procesos Productivos y Análisis de Relevancia. Bueno, lo que vamos a ver en el curso, y muy resumidamente en esta presentación, son los contenidos de la obra y también experiencias y casos. Así es que van a ver algo que creo que les va a resultar novedoso. El enfoque es totalmente diferente a todos los que hayan conocido hasta el momento. Esto no tiene nada que ver con los métodos que actualmente se utilizan para la mejora de procesos, inclusive tampoco los que se utilizan para la mejora continua, pero van a poder advertir que una verdadera mejora continua es posible de la mano de este método. Por la originalidad que tiene, por el enfoque que tiene, un enfoque realmente muy, muy especial, muy, muy particular. La idea de hoy es que, bueno, comencemos a ver un poco las particularidades que tiene. Seguramente les van a quedar preguntas que yo contestaré al final de esta presentación, nada más que por una cuestión de orden, para que no se interrumpa la presentación y para que todos aquellos que vayan teniendo dudas puedan ir registrándolas en un cuaderno, en un papel, como para hacerlas al final. Con todo gusto, yo voy a responder todas las preguntas que tengan para hacer. Bien, creo que al iniciar un curso, todos nos preguntamos ¿para qué lo hago el curso? Realmente, ¿para qué me sirve? ¿Qué gano con este curso? ¿Se justifica que lo haga? ¿Qué sé yo? Todas esas preguntas que solemos hacernos para tomar la decisión de hacerlo o no al curso. Bueno, más allá de que lo hagan, lo puedan hacer o no, lo que vamos a ver ahora son muchas de las razones por las cuales se puede sería posible hacer el curso deseable o aconsejable. No me salía la palabra. Este curso tiene muchos conceptos, muchos criterios, axiomas, algoritmos y características que lo hacen muy, muy particular. Y no quiero darle más
atributos de los que tiene, pero van a ver que durante todo el transcurso de esta metodología nos manejamos con métricas. Métricas es una palabra muy buena para cualquier técnico, porque significa que los resultados que voy obteniendo, las conclusiones que voy obteniendo, son el resultado de haber hecho mediciones previas, o sea, no son intuitivas ni son estimaciones. Las intuiciones y las estimaciones quedan totalmente de lado en este método. Así es que vamos a ver cómo nos rompemos un poco la cabeza para poder lograr medir todo. Y todo es mucho, porque vamos a trabajar con un mecanismo que se llama particiones sucesivas. Muchas de las cosas que digo ahora las vamos a ver después. No importa, todo lo que yo repita sirve para que se vaya incorporando en la mente de cada uno de ustedes. El concepto fundamental que tiene el tratamiento de toda esta metodología, o la metodología en sí misma, parte de una premisa que es la que ha confundido desde los directivos de las empresas hasta los especialistas que tienen que tomar cartas en el asunto para solucionar problemas. Y es ver el problema en su total magnitud, lo cual es difícil que pueda resolverse viéndolo en su total magnitud. Entonces, mucho más fácil es partir ese proceso, porque los problemas que vamos a ver nosotros son problemas en los procesos, o ni siquiera vamos a ver los problemas en los procesos. Vamos a determinar cuál es el nivel de confianza que tiene un proceso, para poder después decir, bueno, acá tenemos probabilidades de falla de este proceso. A diferencia de otros sistemas conocidos que están en el mercado desde hace mucho tiempo, con distintos enfoques, nombres, no voy a hacer ilusión a ellos, no estamos con este método persiguiendo fallas de producto. Esto habla solamente de procesos, que son los encargados de generar resultados que serán los productos. Así que estamos un paso antes. Nosotros estamos trabajando en forma proactiva y no en forma reactiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la práctica estamos siempre apagando incendios, tratando de solucionar el problema que ocurrió. Y acá vamos a hacer un tratamiento sumamente profundo, donde vamos a llegar al mismo átomo, inclusive al centro del átomo, de lo que es un proceso, para poder entender dónde es que nacen los problemas y cuáles son las estructuras funcionales que tiene un proceso. Así que, bueno, esto es un adelanto así global de lo que vamos a ver, y ahora les voy a decir qué es lo que permite este proceso. Bueno, en primer lugar, contar con una gran variedad de conceptos, criterios y métodos de aplicación universal concebidos para el análisis de los procesos, gracias al conocimiento exhaustivo de todos los elementos constitutivos. Acá hay dos cosas que quiero recalcar. Primero, que es de aplicación universal. Esto es realmente maravilloso, lo van a poder ver cuando terminemos de ver, inclusive la presentación. Que cualquier problema se va a atacar con las mismas herramientas, de la misma manera, de la misma forma. Pero no problema. Cualquier análisis de cualquier proceso lo vamos a analizar siempre usando la misma herramienta, con los mismos pasos, con las mismas características. O sea, la universalidad de aplicación del método. Y el conocimiento exhaustivo de todos sus elementos constitutivos. Vamos a descubrir que un proceso tiene muchos más elementos constitutivos de todos los que podemos imaginar, y que solamente conociendo cada uno de ellos podemos recién hablar del proceso. Es más o menos como ocurre con un análisis clínico, cuando nos dicen, ¿estás bien o estás mal? Porque, bueno, pude ver estos
25, 30 indicadores. Entonces ahora sí, yo conozco el problema bien de adentro. Hay un ejemplo muy conocido, que es el que se usa en ingeniería mecánica, que es el análisis de tensiones. Los ingenieros siempre estamos atrás de la búsqueda de cuáles son las tensiones que actúan en un elemento que está trabajando bajo solicitaciones. Y siempre se hicieron los cálculos tradicionales, hasta que apareció una forma de partir la pieza, un conjunto, un elemento que está sometido a tensiones en millones de pequeñas partes. Y eso se llama elementos finitos. Bueno, eso muestra cómo la descomposición de cada una de esas partes milesimales puede mostrar cuál es el estado de tensión que tiene y determinar cuáles son los puntos críticos de una pieza que está sometida a tensión. Bueno, hay muchos ejemplos. Hasta con el genoma humano, la partición en pequeños elementos permitió mostrar una gran cantidad de características del funcionamiento del ser humano. Bien. Segundo, aprender a seleccionar los recursos que intervienen en cada proceso. Vamos a ver, a lo largo de todo este curso, algo extraordinario, simple, maravilloso, porque lo van a tener como una herramienta que llevan en el bolsillo. Y es que todos los problemas y todos los fabulosos resultados que hay en los procesos dependen de una sola cosa, de los recursos. Cuando se paren frente a un problema, teniendo esta claridad mental de decir, este problema se debe que falló un recurso, van a repasar rápidamente, mientras todos miran el problema sin saber qué hacer, y van a determinar que fue tal recurso el responsable. Y lo van a identificar con gran claridad. Bueno, acá vamos a profundizar mucho más que eso, pero ya la primera pauta la van a tener, y eso es una gran ayuda. Creo que simplemente con esta presentación van a incorporar una gran cantidad de elementos de ayuda, que no son todos, por cierto, son apenas una pequeña parte, pero que son importantes. Conocer las partes constitutivas de los recursos que por su desempeño tienen mayor impacto en la organización. O sea, ¿qué partes de los recursos y de los procesos, por supuesto, son los que más tengo que atender? Siempre de cara a un proceso en particular. Esto es otra de las grandes premisas. Esto lo tenemos que ver para un proceso, porque para un proceso hay unos determinados recursos que aplican y esos recursos tienen componentes que ya vamos a ir viendo, y entonces siempre tengamos en cuenta que los recursos, siempre tenemos que hacerle referencia a lo que es el comportamiento de los recursos para ese proceso. Para otro proceso pueden actuar bien o pueden actuar peor, o bien o mal. Me interesa cómo se desempeñan los recursos en cada proceso. Determinar el nivel de calificación de los recursos que intervienen en cada proceso. Esto es elemental. O sea, poder calificar los recursos y saber, ya vamos a ver qué son los recursos, porque tenemos una idea de lo que son los recursos, pero cuando veamos la cantidad de recursos que participan en los procesos y algunas cosas que, no pensé que esto era un recurso, bueno, se va a abrir mucho la mente. Permanentemente van a estar haciendo una apertura mental muy importante, porque esto es un sistema universal de análisis de procesos. Puedo analizar el proceso de una cirugía en un quirófano, un proceso de decisión de la gerencia general. Puedo evaluar un proceso metalúrgico, un servicio de transporte, o un proceso en la Cámara de Diputados, si quiero. O sea, la aplicación es totalmente universal. Y ya van a ver por qué y van a entender por qué. Entonces, determinar el nivel de calificación de los recursos es comenzar a tener en la mano una gran cantidad de datos que me van a permitir conocer o dar los primeros pasos
hacia la calificación del proceso. Quiero decirles que tenemos que imaginar a la organización como una gran pirámide de procesos, ¿no? Donde hay un proceso, y de ese proceso dependen otros, y de esos otros, y así sucesivamente. Y nosotros vamos a ver eso y vamos a ver cada proceso en particular, las dos cosas. También permite calcular el nivel de confianza que tiene un proceso para alcanzar los resultados previstos. O sea, este proceso, ¿en qué nivel de confianza está para lograr que sea exitoso tal proceso, sea cual fuere? Imaginemos el proceso que queramos imaginar. Por ejemplo, ¿cuán posible es que esta mercadería llegue a tiempo a el punto donde tiene que ser llevada, enviada? Esto de los resultados previstos es un tema fundamental, porque todo lo que vamos a hacer tiene que ver con el relevamiento de todos los procesos que, para saber con qué grado de confianza podemos decir que van a cumplir con los resultados previstos. Los resultados previstos son el gran objetivo, la gran referencia. Conocer las causas raíz de los riesgos relevados. Nosotros vamos a trabajar con una metodología que va a ir demeritando a los procesos sucesivamente. Le va a ir quitando puntos. Por una razón, por otra razón, por otra razón, por otra razón. Y todo esto lo vamos a hacer para llegar a tener la calificación final de ese proceso. Y esa calificación final es el nivel de confianza que yo tengo en ese proceso. Y cuando tenga 95% de confianza, en el trabajo diario decimos, qué bueno, qué buen proceso. Nosotros vamos a decir, tenemos 5% de riesgo. Entonces, si tenemos 5% de riesgo, es por algo, es por alguna razón. Bueno, lo extraordinario de este método también es que cuando uno termina de hacer todos los cálculos, tiene listadas todas las razones por las cuales se han producido esos deméritos. Y tenemos un maravilloso plan de mejora continua en nuestras manos. Ya lo vamos a ver en detalle. Yo les voy a ir adelantando cosas que vamos a ir viendo. No para entusiasmarlos, sino simplemente para que vayan teniendo en cuenta los alcances de esta metodología. Bien. Vamos a poder conocer si las causas raíz de un recurso de bajo nivel de confianza se deben a la falta de adecuación del recurso, no tengo el recurso adecuado, a la falta de disponibilidad o a la incorrecta utilización. Vamos a ver que estos tres elementos que estamos mencionando acá van a cobrar una vida y una importancia en toda esta metodología inusitada. Es algo que y van a entender por qué. Van a entender por qué. Pero yo se lo voy mencionando desde este momento. El recurso tiene que ser adecuado, tiene que estar disponible, tiene que ser bien utilizado. Bien. También nos va a permitir conocer cómo se manifiesta la falta de disponibilidad de un recurso, la falta de adecuación de un recurso o su mala utilización. Porque convengamos en que nada de esto va a ser simplemente una exposición cualitativa de un proceso. Va a ser tanto descriptiva como cualitativa. Como cuantitativa. Entonces, en cada uno de estos aspectos vamos a poder ver por qué y conocer las causas por las cuales, porque automáticamente van a ver cómo se arman esto. En vez de terminar el proceso y decir, bueno, ahora vamos a buscar las causas raíz, no. Terminamos el proceso y ya tenemos todas las causas raíz descriptas una por una.
de los problemas que tuvo el proceso por los cuales no cumplió con el nivel de confianza debido. Bien, seguimos con el último, creo que es el último paso. Hay más, ustedes van a ver que es interminable la lista de beneficios y de utilidades que tiene. Para todo tipo de procesos, para validar procesos, por ejemplo, que es una cosa que todavía en nuestro país no está muy extendida, pero que es un hecho fundamental. Tener un proceso validado es un paso muy grande en la confiabilidad de un proceso, en la probabilidad de no falla de un proceso. Conocer el riesgo inherente de falla que tiene un proceso para alcanzar los resultados previstos. Bien. Bueno. De alguna manera vamos a ver al proceso, digo, como un pequeño universo. ¿Y esto por qué? Porque tiene tanta complejidad la estructura de una organización, que, digamos, a cada organización, no sé si dije proceso, a cada organización la vamos a ver como un pequeño universo, por todas las cosas que vamos a ir viendo que constituyen los pasos que hay que dar para conocer a esa organización. Bien, tenemos macroprocesos como administración y finanzas, como producción, compras, recursos humanos, marketing, aseguramiento de la calidad, medio ambiente. Algunos de estos procesos quizás en algunas de las empresas donde ustedes trabajan no tengan entidad propia. Y ya vamos a hablar también 2 palabras de ese tema. Ingeniería industrial, ingeniería, diseño, desarrollo, relaciones públicas, algo que suelen tener las grandes empresas, y volviendo a esto, perdonen, estos macroprocesos son los responsables del éxito o del fracaso de la empresa. Entonces, ¿por qué están mencionados acá como orbitando alrededor de la empresa? Porque vamos a terminar entendiendo que los resultados de la gestión en una organización son dependientes de cada uno de estos macroprocesos. Cada uno con una intensidad dependiendo de la empresa, de los procesos, de los productos que tienen, si es de manufactura o si es de servicios, etc. Pero todo esto tiene que andar bien para que finalmente la empresa ande bien. A veces yo comparo a esto con el organismo humano. Nosotros tenemos aparatos, sistemas, órganos, es muy parecido, digamos. Y cuando falla alguno de ellos, nos duele el hígado o la cabeza, o tenemos un problema en los riñones o donde fuere, el organismo anda mal. No es necesario que esté todo mal para que estemos mal. Con que una de las cosas que están funcionando bien comience a funcionar mal, el resultado global de la empresa, que lamentablemente no está siempre en evidencia, comienza a ser malo. En un coche, cuando empiezan a fallar los frenos o las luces o no sé, lo que quieran imaginar, o la presión de los neumáticos o lo que fuere, todo el funcionamiento del coche se afecta, y así ocurre en los grandes sistemas estructurados con gran cantidad de elementos. Bien, ahora vamos a ver un poquitito dentro de uno de estos macroprocesos. Ya comenzamos a hacer una subdivisión de las tantas particiones sucesivas o fragmentaciones que vamos a realizar para ir adentrándonos al interior de los procesos. Un macroproceso tiene debajo de sí procesos principales.
¿Qué son los procesos principales? Bueno, los que todos conocemos, que son los grandes procesos que tiene un sector. Nosotros, después, cuando termine todo, quizás si tengo tiempo, les voy a mostrar un pequeño ejemplo traído de la realidad para que de toda esta conceptualización que estamos haciendo ahora puedan bajar a la realidad y no quedarse con la idea, estos son puras palabras o conceptos. ¿Cómo se materializa esto? ¿No? Bien. Estos procesos principales están sustentados, apoyados, cada uno de ellos, por subprocesos de nivel 1, lo llamamos así. Y cada uno de estos subprocesos, a su vez, está sustentado, soportado por subprocesos de nivel 2. Y estos, a su vez, por otros, y estos por otros, hasta que llegamos a los subprocesos de nivel N. ¿Qué es un proceso de nivel N? Un proceso que ya no se puede dividir más. Llegamos a lo que llaman proceso final de cadena. ¿Por qué es importante esta división? Y esto que acá está representado en esta forma, lo presenté así porque creo que las imágenes, así como se graban en el subconsciente, vienen después cuando uno las necesita y ayudan a entender bien parte de lo que explicamos. Todo esto es lo que se denomina en el mundo empresarial y en los sistemas analíticos de procesos o de actividades dentro de las empresas. Me perdí un poco. Todos los subprocesos se van realimentando unos a otros. Esto es una cadena de procesos. Y le decía, disculpen, en el ámbito empresarial es lo que se conoce como mapeo de los procesos. Apertura de los procesos. Este macroproceso se divide en 5, cada uno de estos 5 principales, en 5, cada uno de estos procesos de nivel 2, en 2 o 3 procesos y así sucesivamente. Hasta que llegamos al final. ¿Para qué se hace esto? Bueno, normalmente lo que hacemos es tomar un proceso principal y pensar por qué falló o cómo está este proceso. Pero este proceso en realidad depende de cómo están los procesos que lo soportan. Porque si yo estoy trabajando en el aseguramiento de calidad y estoy controlando piezas o productos o servicios, digamos, piezas para ser más concreto, y uno de los procesos que lo soportan es ese proceso de medición. Y uno de los procesos que soportan el proceso de medición es el proceso de calibración de instrumentos. Y otro proceso que lo soporta es el de los servicios de patronización. Y, bueno, hacemos una escalera, una escala, donde caemos en la cuenta que es imposible analizar cómo está este proceso sin conocer cómo están estos y estos. Estas son ya las cosas particulares que tiene esta metodología, que la hacen más trabajosa, pero más racional a la hora de dar un veredicto sobre algo, porque tengo fundamentos. Entonces, puedo hablar realmente con fundamentos sobre por qué dije que este proceso tiene 85 o 95% de nivel de confianza. Porque no pude encontrar deméritos acá o acá o acá y acá solamente uno, o acá encontré uno y después no pude encontrar ningún otro demérito. Se van a dar cuenta lo difícil que es no encontrar deméritos. Cuando uno analiza todo, es muy difícil no encontrar deméritos. O sea que es muy difícil alcanzar los 100 puntos, que es la meta que tenemos para cada proceso como nivel de confiabilidad o de confianza.
que es lo que vamos a llamar relevancia, que no se condice exactamente con lo que es el concepto de confiabilidad. Quiero aclararlo de entrada para aquellos que sepan estadística o que tengan el concepto estadístico de lo que es la confiabilidad. Es un índice que para cada proceso está caracterizado por una serie de elementos que me permiten llegar a un número que me habla con una total correlación, eso sí es cierto, de la confiabilidad que tiene ese proceso. Pero no es exactamente un número estadístico obtenido por un análisis de varianza o por algún método que ustedes puedan imaginar. Bien. Y ahora, dice, en este punto es necesario tener en claro un concepto para esta metodología. ¿Qué es un proceso? Bueno, lo leí mal recién, pero no importa, ustedes creo que me entendieron. ¿Por qué es importante tener en cuenta que es un proceso? Bien, un proceso, fíjense en esta definición, porque este es el eje pivot de todo el trabajo que se va a realizar. Alrededor de esto, este es el enunciado principal de la teoría elemental de los recursos, vamos a ver que todo lo que ocurre en una organización, sea cual fuere, gira alrededor de los recursos. Algo que habíamos adelantado previamente. Vamos a ir comprendiendo por qué ocurre esto. Permiso que tome un poquito de agua. Pero vamos a leer y a releer esta definición, porque es necesario tenerla bien presente para poder entender todo lo que sigue. Un proceso es una transformación. ¿De qué? De uno o más recursos que realizan esa transformación sobre uno o más recursos para obtener un nuevo recurso. Lo distintivo de esta definición, habrán visto muchas definiciones de proceso, esta es una definición de proceso que no está encontrada con ninguna otra, pero que sí sirve para aplicar a la metodología que nosotros vamos a ver y que es ciertamente irrebatible, o sea, lo único que participan en los procesos son recursos. Y esto que sean nada más que los recursos los que participan en un proceso, nos lleva de la mano a varias conclusiones. De allí dice el valor estratégico de los recursos en el análisis intensivo de los procesos. Sí, es cierto. Va a ser nuestra mano derecha en todo momento. El primer corolario que tenemos acá dice que existe una muy fuerte correlación estadística entre las cualidades de los recursos y los resultados de los procesos. La correlación estadística es el grado en el cual se pegan las variables, los resultados de las variables a un eje, a una recta, así como los cuadrados mínimos determinan un diagrama, en un diagrama de Scatter determinan una recta. Bueno, cuanto más cercanos están todos esos puntos a esa recta, mayor es la correlación, por decirlo de alguna manera gráfica. Entonces, ¿qué pasa si existe una muy fuerte correlación entre las cualidades de los recursos y los resultados? Y pasa que óptimos recursos producirán óptimos aportes a los resultados de los procesos. Y pésimos recursos, pésimos aportes a estos resultados. ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Es muy simple. Que si yo tengo buenos recursos, voy a tener buenos procesos. Y si tengo malos recursos, voy a tener malos procesos. Entonces, medir los recursos es
anticiparse a conocer cómo se van a comportar los recursos. Imagínense el proceso que ustedes quieran, el más raro, el más complejo o el más simple, el que ustedes quieran. Yo soy ingeniero mecánico y me salen siempre ejemplos de mecánica, de transformaciones metalúrgicas, etc. Pero vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a imaginarnos que tengo que hacer un pan. Miren qué cosa más simple. Entonces, yo digo, bueno, acá, según esta teoría, si yo tengo todos los recursos óptimos, voy a obtener un pan óptimo. ¿Será así realmente? Y bueno, veamos. ¿Qué recursos necesito para hacer un pan? Y necesito harina, que puede ser 3,0, 4,0 de tal calidad o de tal otra. Agua, que también puede tener su pureza. Puede ser agua dulce, agua que no sea dulce, que tenga residuos o lo que fuere. Levadura. ¿Y qué más? ¿Qué otro recurso más necesito? Bueno, sal. Y también necesito amasarlo el pan. Y puedo decir, bueno, tengo una amasadora. La amasadora la puedo manejar a cualquier velocidad. Pero a cualquier velocidad no sé si es bueno. Pero tengo un método, que es otro recurso, que me dice que la tengo que amasar a tal temperatura, a tal velocidad y durante tanto tiempo. Y esa masa es óptima. Muy bien, perfecto. Cumplo con eso y digo, ¿y después qué tengo que hacer? Bueno, después dice el método que tengo que dejar reposar tanto tiempo. Yo no soy panadero, pero digamos, son más o menos los pasos que uno conoce. Y lo tengo que poner después de haber reposado, de haber elevado, tengo que dejar elevar. Todo esto es método, es un recurso de los grandes recursos. Y lo tengo que poner en el horno, que el método me dice que tiene que estar a 180 grados. Y que también me dice que lo tengo que poner en la parte media del horno. Y que el horno tiene que cocinar igual de arriba que de abajo. Para lo cual, yo ya hice pruebas y verifiqué que el pan sale cocinado igual de arriba que de abajo. Entonces, bueno, y lo dejo tanto tiempo. Y después lo saco y tengo un pan que puede ser óptimo o no. ¿Y de qué depende? Si yo dije todo eso, que tenía que estar bien y estaba todo bien, bueno, depende de que el recurso humano haya cumplido con el método. Entonces, pero como es un recurso humano que es tremendamente atento y que respeta todas las reglas y que a ultranza repite cada uno de los pasos y demás, bueno, no tengo posibilidad de que me salga mal. Es un ejemplo muy simple, pero esto es lo que quiero llevarles a la mente, que si todos los recursos están en óptimo estado y las materias primas que usé y los insumos que usé, todo está en óptimo estado, no puede salir mal. Y esto se da en un proceso tan simple como hacer una panificación, como en un proceso complejo. Así es que este corolario es pesado y nos va a ayudar a entender que tenemos que calificar los recursos, sí o sí. Las diferentes calificaciones de los recursos referidas al aporte que ellos pueden realizar sobre el proceso representan el nivel de confianza asignable a cada uno de ellos. A ver, las cosas pueden salir en forma óptima o no tan óptima, o más o menos, o regular, dependiendo, obviamente, de que todos los recursos cumplan, o de que por ahí alguno de los recursos no cumpla. Por ejemplo, la levadura estaba un poco vencida y no levó todo lo que tenía que levar. Bueno, cuando un recurso falla, entonces el proceso falla. Y no estaba previsto exponerlo acá,
pero se los comento. Una de las cosas que se van a ver en el curso es el criterio de el componente crítico, que, bueno, determina que toda la calificación de ese proceso va atada a la calificación de ese recurso. Porque en una cadena de procesos, el proceso que falla, el que tiene probabilidad de falla, es el que le da la probabilidad de falla a esa cadena. Y la cadena se rompe siempre por el eslabón más delgado. Por lo tanto, debemos presuponer que si tenemos alguno de los elementos que anda mal, sea el horno, la harina, lo que fuera, anda mal, ese pan o ese producto final va a salir mal. Bien. Cada proceso depende solo de los recursos que lo integran. Y vamos a ver ahora algunos recursos. Recursos que normalmente no están tenidos en cuenta. Que se supone que no afectan al proceso, a pesar de que tienen grandes influencias en los procesos. Entonces, otro pedido para ustedes, para el bien de ustedes, es que tengan siempre en cuenta todos los recursos, porque por donde menos pensamos, tenemos un recurso que falla y que afecta. En este caso, el clima interno, les puedo asegurar que he visto casos hasta desagradables, y por supuesto con connotaciones sobre los procesos de todo tipo. Bien, es un tema que los directivos a veces no tienen totalmente en cuenta. Y cuando digo que no tienen totalmente en cuenta, digo que no han tomado las medidas necesarias para asegurar que el clima interno sea el óptimo, porque tiene que ser óptimo, que cada uno vaya a trabajar pensando, hoy qué buen día de trabajo que voy a pasar. Bueno, es un poco una ilusión, pero tenemos que marchar en esa dirección. Bueno, los medios de transformación. Los medios de transformación son todos los medios que transforman recursos en resultados. Y son mucho más allá que las máquinas. El ser humano puede actuar como un elemento de transformación, enseñándole algo a alguien, induciéndolo a cambiar de su comportamiento. Ahí hay todo un proceso donde una persona que a lo mejor es mezquina con sus conocimientos y no prepara, bueno, lo toma otro ser humano, que es su jefe o un instructor o quien sea, y produce una transformación. No obstante, los medios los vamos a llamar por el nombre que corresponde en cada caso. Los proveedores son un recurso, sin los proveedores no podríamos trabajar. Cada vez que pensamos, sin esto no puedo hacer el proceso, estamos hablando de un recurso. Bien, sigo un poco más rápido. Transportes, medios de movimiento, medios de comunicación. Los medios de comunicación son un recurso extraordinario. A veces no le asignamos la importancia que tienen. Yo siempre digo que aprendo de mis clientes. Hace poco un cliente mío dijo, estoy cansado que se comuniquen mal entre logística, producción, ventas, así que WhatsApp en un grupo para todo el mundo, y cada vez que uno hace algo, avisa y después nadie va a poder decir, ya está lista la mercadería, no va a pasar nada a retirar. Bueno, eso es un ejemplo maravilloso de lo que es un medio de comunicación bien utilizado. Hay otros medios de comunicación que vamos a ver que, bueno, una luz que se prende es un medio de comunicación. Me estoy quedando sin aceite en el coche, es un medio de comunicación. O sea, las formas exhaustivas en que vamos a analizar cada uno de estos elementos nos van a permitir tener una comprensión diferente de la que tenemos de cada uno de los recursos. Los medios de medición, fundamentales a la hora de definir la calidad de un producto. Las políticas institucionales, otro elemento que es muy poco tomado en cuenta, otro recurso. Es una lástima, realmente es una gran lástima que no haya políticas institucionales en la gran parte del empresariado medio.
En la mediana empresa, en las grandes empresas sí hay políticas. Y las políticas reflejan el pensamiento de la dirección. Pero se ocupan de definir los qué. Son como la constitución. Dicen qué quiero hacer en cada caso. Y después los procedimientos dirán cómo hay que hacer las cosas. Pero tener políticas de recursos humanos para saber cómo tratar a los recursos humanos. O, por ejemplo, cuando nos vamos a preguntar más adelante, ¿y en qué fundamento yo esta corrida que estoy haciendo en la mejora continua y en la política de la dirección? La dirección fija cuáles son los niveles de calidad, de imagen que quiere tener de su empresa en el mercado. Y lo fija con pautas claras que deben ser cumplidas, que arrastran a todos los demás procesos hacia un nivel superior como para que, o si no, no hay políticas. Y cada uno de estos procesos termina siendo una quinta donde cada uno actúa como le parece mejor actuar y tratan de hacer bien las cosas, no vamos a decir que tratan de hacerlas mal, pero falta un denominador, falta una amalgama. Esa maravillosa amalgama son las políticas institucionales, las políticas de marketing, las políticas de ventas de calidad. Todo eso se puede fijar por políticas. Y las políticas son supremas. Es lo único que no se discute en una empresa. Hasta un procedimiento podemos discutir. Pero una vez fijada una política por la dirección, todo tiene que marchar atrás de esas políticas. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos productos. Oh, producto. Nadie pensaba a lo mejor que un recurso es un producto. Y es un recurso fundamental, sobre todo ¿para quién? Para ventas. Si ventas no cuenta con buenos productos, ventas no vende. Si cuenta con productos obsoletos, productos que no atrapan, que no tienen buena imagen, que no lucen bien, que tienen tasas de falla importantes, etcétera, 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 ventas vende mucho o no vende nada. O vende regularmente. Bueno, eso es un recurso realmente importante. Los recursos humanos, llamados los recursos por antonomasia. Este es el recurso, uno de los recursos, dos o tres más recursos más importantes que tiene la organización, porque este recurso maneja todos estos restantes recursos. Fíjense qué importancia tiene. ¿Y qué responsabilidad tiene el recurso humano? Porque está regulando la calidad seleccionando a los demás recursos permanentemente. Con lo cual, bueno, vamos a tener me acabo de fijar en el reloj y me asusto. Voy a acelerar un poco la presentación porque no quiero robar el tiempo a los demás. Bueno, todos estos son recursos importantes: información, insumos, métodos, capital, medio ambiente, materias primas, clientes. Bueno, acá están los recursos que no todos juntos, pero que se manejan en el 90 y pico por ciento de los procesos. Con estos recursos podemos prácticamente realizar cualquier proceso. Bueno, nuestro objetivo entonces es calificar los recursos y en este punto es preciso enfatizar un criterio clave. Los recursos siempre deben calificarse asociándolos previamente solo al proceso en el cual realizan su aporte. Este es otro concepto. Por eso digo, estamos muy llenos de conceptos. Pero a la hora de que un responsable de un sector tiene que actuar, tener estas pautas claras en su mente, le ayuda enormemente a tomar buenas decisiones y a no decir, por ejemplo, este recurso es un recurso espectacular. No, no es un recurso espectacular. No existen recursos espectaculares. Existen recursos espectaculares para este proceso. Y para este no lo son tanto y para este directamente no sirven. Entonces, acá hay una hermandad, hay un apareamiento entre recursos y procesos que es fundamental tener en cuenta
Porque no puedo decir nunca que aquel recurso que había calificado y que está actuando en este proceso, ya lo tengo calificado. No, para nada, por Dios, para nada. Y ya vamos a ver que esto es realmente así. Porque si no, estamos deformando la realidad. Y creo que hasta intuitivamente es fácil de entender esto, ¿no es cierto? El sentido común nos ayuda a ver que es así. Este último es un criterio fundamental del análisis intensivo de los procesos, aplicado durante los procesos de calificación. Ténganlo muy presente. Y decíamos, donde la estructura de cada una de esas grandes áreas se compone de todos estos procesos. Pero cuando llegamos acá, nos preguntamos, ¿y cómo califico? Y bueno, por medio de los parámetros. Esos parámetros que vimos. O sea que decíamos, esto es un camino de ida y un camino de vuelta. La calificación de los parámetros me va a calificar los recursos, y los recursos van a calificar estos procesos, y estos a esto, y estos a esto, y estos a esto. Entonces, vamos a ver los parámetros. Los parámetros que definen a un recurso son solamente 3. Me llevó casi 3 años poder demostrar que no existen más que 3 parámetros para calificar a un recurso. Y son tremendamente potentes y definidores a la hora de analizar un recurso. El primer parámetro es la disponibilidad. El segundo parámetro es la adecuación, que tienen estas letras porque en esta metodología se resaltan las cosas que tienen realmente una importancia trascendental. Y esta U es la utilización. DAU es la sigla de los parámetros que califican a los recursos. Veamos por partes qué es cada una de esas cosas. ¿Por qué tengo que tener en cuenta el recurso de disponibilidad? Porque la disponibilidad de un recurso está dada por la probabilidad que tiene de poder ser utilizado en la cantidad requerida, en el momento requerido y durante el tiempo requerido, para que los resultados esperados del proceso que de él dependen sean alcanzados satisfactoriamente. O sea, tengo que contar siempre con el recurso. Otra trampa que tenemos, que no suele estar a la vista. Decimos, si tengo la gente que tengo que tener, tengo las máquinas que tengo que tener, tengo todo, pero de repente, hasta inclusive tengo los instrumentos que tengo que tener. He visto, por ejemplo, a 3 operarios trabajando en una planta metalúrgica donde usan los 3 un mismo calibre. Entonces, sí, tenemos calibre, sí, pero cuando yo lo necesito, lo está usando otro. Entonces, la disponibilidad es una utopía, no es real. Entonces, aparecen los recursos como que están disponibles, a veces como que están accesibles, y no están accesibles. Y en el momento que lo necesito, no los tengo. Entonces, todo esto es medido con sumo detalle, y va demeritando permanentemente. O sea, todo tiene que estar bien a nivel de disponibilidad para que yo ponga 100 puntos en disponibilidad. Necesito tomar una decisión porque me está llamando un cliente y quiero tomar esta decisión con mi jefe, pero está en una reunión. Y la política no escrita dice, cuando estoy en reunión no me molesten. Bueno, debería haber una política que para ciertos casos yo tengo que tener acceso a un superior. Bueno, hay 1000 casos que se pueden poner de recursos que no están disponibles. Sin la disponibilidad de un recurso no se puede analizar más nada. ¿Por qué? Porque no los tengo directamente. Bueno, puede ser que esté a medias y que dé lugar a que se puedan analizar los otros parámetros. La adecuación A de un recurso.
Este es un parámetro brutalmente importante, espectacularmente importante, por lo que vamos a ver. La ecuación A de un recurso es el grado en el cual se alcanzan las cualidades que éste debe tener para que los resultados esperados del proceso que de él dependen sean satisfactorios y consistentes. Son los resultados del proceso que de él dependen. ¿Qué resultado del proceso esperamos con el recurso de levadura? Diciendo que sea adecuado. Bueno, que eleve lo que tiene que elevar en el tiempo que tiene que elevar. Entonces digo, sí, la levadura es adecuada, pero ahí tengo que definir cómo es que es adecuada. Porque tampoco puede ser adecuado, simplemente diciendo, sí, lo estuve observando y para mí es adecuado, es adecuado. No, no, no es la forma en que el análisis intensivo de los procesos proponen para llegar a esos resultados. Y la utilización U. Yo puedo tener el recurso y disponer de él en todo momento. Puede ser que ese recurso sea el más adecuado, pero si es mal utilizado, ese parámetro derribó con todos los resultados de ese recurso. Y eso pasa con todo. Pasa con, miren, he visto todos los casos posibles. Desde tratar mal a un proveedor y decirle voy a pagar cuando pueda, cuando quiera, tratar mal a un empleado o usar mal a un empleado, exigiéndole lo que no se le puede exigir, o usando mal un método, no aplicándolo bien. Está el método, pero bueno, pero yo lo aplico a mi manera, porque en nuestro caso, por ejemplo, los argentinos somos muy personalistas con los métodos y muy reticentes al cumplimiento de los métodos, entonces hacemos nuestro propio método. Bueno, en la utilización de un recurso es un parámetro fundamental. Y acá llegamos a lo que es la relevancia de los recursos. Y entramos en la primera fórmula, capital, para la calificación de un recurso. Dice, la calificación adquirida por un recurso se denomina relevancia del recurso, R sub R, y se obtiene por medio del promedio geométrico de las calificaciones de los tres parámetros, D por A por U a la 1/3, o la raíz cúbica de D por A por U. Esto, digamos, es la clave, porque es la calificación directa que tengo del recurso. Y cuando califiqué todos los recursos, voy a poder calificar a mi primer proceso, que va a servir para calificar a todos los demás. Así que ya entramos en una fase de análisis y de cálculo y de uso de métricas que nos va a ir llevando de la mano para lograr los objetivos previstos. Bien. Bueno, sigamos dice, para calificar a un recurso se requiere una nueva fragmentación que haga posible un tratamiento adecuado, evitando las calificaciones intuitivas, las estimaciones y las posibles subjetividades. Esto es cierto. Yo no puedo decir que está bien utilizado o que es adecuado o que tengo total disponibilidad de ese recurso. Si no me valgo, si no particiono nuevamente a esos parámetros en componentes más fáciles de manejar, más medibles, a los cuales yo pueda realmente medir, porque si no, entro en estimaciones que no van a terminar bien. Todas las estimaciones, desestímenlas, por favor, a la hora de hacer todo esto. Y más de uno de ustedes se debe estar preguntando, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, ya eso se explica muy bien en el curso, cómo se aplica esta metodología, cómo son los responsables, los tiempos y todo lo demás. Esta nueva fragmentación nos pone en contacto directo con los componentes de los parámetros, una nueva subclase de elementos
que proporciona información vital para calificar a los parámetros. Bien, acá entonces agregamos una nueva subdivisión a los parámetros que son los componentes. Y vean cómo se van partiendo y partiendo y partiendo y partiendo, se siguen partiendo las cosas, porque yo tengo que conocer con exactitud cuál es la estructura, si no, no puedo hablar. De la materia no se podía hablar hasta que no se conoció su estructura. El átomo se descubrió como el gran hallazgo, y tenía un núcleo y un electrón, y varios electrones, uno o más electrones. Y bueno, ya tenemos el átomo, pues hoy se conocen 54 componentes del átomo, y gracias a eso se llegó hasta el bolsón de Higgs, que, bueno, algunos tenían miedo de que fuera la prueba que se hizo en el CERN terminada con la vida humana, porque iba a ser una gran explosión, bueno, no sé. Pero sí sabemos cómo está funcionando la materia, hasta en sus más mínimas partes. Esto es lo que hacemos con un proceso. Bien. Y acá tenemos un recurso, que es un recurso analizado, que es el personal, una persona. Bueno, acá tenemos el parámetro de disponibilidad, adecuación y utilización. El componente y la calificación. Bien, la cantidad necesaria. Todo esto van a ver que es medible ya. Ya estamos en niveles de métricas. Podemos empezar a medir. ¿Qué cantidad necesito? Bueno, la cantidad de personal que necesito es muy fácil de medir. Y el tiempo disponible que tengo de esa gente también es muy fácil de medir. Y la accesibilidad que tengo a esa gente también. Miren, hay casos, por ejemplo, en los cuales he visto, por ejemplo, recursos humanos compartidos. Un tiempo trabaja mediodía con el área de administración y mediodía con el área de recursos humanos. Así está dividido el recurso. Pues, a ver, pensemos qué puede hacer una persona que en vez de trabajar a día completo en una organización importante, trabaja a mediodía. Bueno, evidentemente ahí aparecen limitaciones disponibles, disponibles, quiero decir, sobre la disponibilidad. Bien, adecuación. ¿Cuándo digo que un recurso humano es adecuado? Esto lo vamos a ver en el curso con un ejemplo muy interesante, muy interesante. Un recurso humano tiene 4 ejes de calificación y nada más que 4, que son los conocimientos, que todo el saber que necesita la persona, que lo puedo detectar muy fácilmente, es medible eso. ¿Sabe todo lo que tiene que saber de esto? ¿Sabe todo lo que tiene que saber de esto? No, de esto no. Hay cosas que no sabe hacer. Y a veces las pasamos por alto, porque no las medimos, y esto obliga a medir. Y las habilidades, y bueno, yo puedo tener todos los conocimientos, pero si me faltan las habilidades, estoy mal. Por eso un médico que tiene todos los conocimientos adquiridos durante 5 años de estudio, después necesita dos años de residencia para poder desarrollar las habilidades que necesita, porque si cuando sale de la facultad agarra un bisturí, adiós con la persona esa. La experiencia, es el cúmulo de escenarios previamente vividos que me permiten, con la velocidad del rayo y con una velocidad muy superior a la que me puede dar el razonamiento, determinar a qué se debe esto, a qué se debe aquello, a qué se debe lo otro, o cómo actuar en esta situación, cómo actuar en esta situación y cómo actuar en esta situación. Yo siempre pongo el ejemplo de un mecánico que lo llevo por un ruido y me dice, bueno, vamos a tener que desarmar. Y yo, venga mañana, que después que desarme todo, le voy a decir qué es. Y si lo llevo a otro mecánico, me dice, esto sabe qué es el ruido que está haciendo el rodamiento de la polea del aire acondicionado. Eso es experiencia. El cúmulo de vivencias que el cerebro humano maravillosamente las reúne, las liga unas a otras y permite llegar a un veredicto extraordinario. Y después tenemos, no es el perfil, es el perfil psicológico, que se corresponde con el eje actitudinal. No hacemos psicología en las empresas, pero sí podemos decir que hay
digamos, modos de comportamiento de la gente que están atados totalmente a su psicología, a su educación y otras cosas, ¿no es cierto? Bien. Y después tenemos utilización. Y la utilización es utilización de forma, utilización en exceso, utilización en defecto. Bien, esto es fundamental. Yo siempre pongo, de ejemplo, digo, si me dan el mejor violín del mundo, un Stradivarius, y puedo disponer de él, pero no sé utilizarlo, y de nada me sirve que sea un Stradivarius. Bueno, lo mismo pasa con una máquina, pasa con recursos humanos, pasa con... Bueno, la utilización de forma, lo estoy utilizando como se debe utilizar, la utilización en exceso y en defecto. Lo estoy, esto se va a ampliar todavía porque tiene sus clasificaciones. Si utilizo un recurso en exceso o si utilizo un recurso en defecto. Si yo estoy, a veces en la casa mismo, utilizamos el gas en exceso. Pongo a calentar la pava y el fuego sale por los costados y no calienta. Bueno, estoy gastando gas inútilmente. Entonces, eso es una mala utilización. Bueno, eso ocurre en las empresas y hemos hecho ahorrar millones de pesos por problemas de mala utilización. Y en defecto ocurre lo mismo, cuando de repente le pongo menos de levadura, entonces lo uso en defecto. Bueno, Perdón, Ricardo, Valeria te habla. sí, ¿Tenés sí, idea cuánto tiempo te falta? Más que nada son 6:15 como para después tener un espacio para preguntas. sí, 6:30 puede ser viste, Bien, lo que decía hoy, que, bueno, la completa la presentación, pero bueno, voy a acelerar. muy bien, 6:30 más tardar, termino con todo. perfecto. No falta mucho, no falta mucho. Bien, entonces tenemos los componentes y por último tenemos los subcomponentes, que es cuando yo llego a un punto en el cual no sé cómo calificar y tengo que calificar estimando, llego a un subcomponente. Bien, acá tengo el perfil psicológico. ¿Cómo hago para decir que una persona tiene el eje actitudinal correcto? Bueno, me pregunto si es voluntario, comprometido con los resultados, colaborador, creativo, rutinario, buen comunicador. Hay 50 elementos que se pueden elegir cómo calificar a la persona. Pero vamos a ver que no vamos a necesitar los 50, lo vamos a necesitar los que necesitamos para ese proceso solamente. Así que para ese proceso lo vamos a calificar. Por ejemplo, hay cosas que no necesita ser creativo o rutinario, pero sí, si pongo a una persona rutinaria en un proceso creativo o al viceversa, lo maté. Bueno, esto es lo que les quiero mostrar ahora. Este es un caso muy conservador, está claro. Tenemos en una empresa 8 macroprocesos y cada macroproceso puede tener 5 procesos principales. Y en promedio, digo, ¿no? En una empresa grande estos números se multiplican. 4 subprocesos de nivel 1, 4 subprocesos de nivel 2, 3 subprocesos de nivel 3. La cantidad de recursos promedios por proceso, vamos a poner 8, que es un número bastante realista. Y tenemos 3 parámetros y 3 componentes por parámetro y más o menos un componente y medio, inclusive si quieren lo pueden eludir por lo poco, porque no es tanto, de subcomponentes. No hay en general más divisiones. O sea, muy raro que ustedes encuentren un caso donde necesiten más subdivisiones. Estamos hablando de 207.360 resultados que obtenemos después de un análisis intensivo de los procesos. ¿Tienen idea de lo que esto significa? Bueno, este es el número que sale de un análisis de estas características. Yo al finalizar la presentación le voy a mostrar un caso. No van a poder creer la cantidad de análisis que van surgiendo. Bien, de resultados. Esto tendría que haber salido de entrada. Dice complejidad de una empresa vista desde la IP. Bien. Bueno, esto ya vamos finalizando. Estos son los pasos de ida y los de vuelta de un desarrollo de análisis intensivo de los procesos. Seleccionar un nuevo macroproceso, fragmentar el macroproceso en los procesos principales, luego en los subprocesos,
Y así llegar hasta los parámetros, fragmentar los parámetros en componentes y abrir componentes en subcomponentes. Todo esto es lo que se llama el proceso de planificación. Yo armo todo esto y ahora empiezo a calificar los subcomponentes para obtener los componentes, y con los componentes los parámetros, y con los parámetros los recursos, con los recursos los procesos, y llego acá hasta poder calificar el macroproceso. Bien, esto es más o menos como se ve, la forma en que se van produciendo el mapeo de los procesos y cómo se van subdividiendo este macroproceso, proceso A, el proceso B, C, D, bueno. Y acá están todos los subprocesos. Acá puse 2 de cada uno, porque esto, calculen que esto puede ocupar una pared, este diagrama. Es imposible mostrarlo en un Excel, no sale, y no sale, en un Excel sale porque tiene movimiento, pero en un PowerPoint es imposible. Bueno, los parámetros y los componentes. Y acá está la ida y vuelta. Esto es como la hematosis, como el proceso con el cual la sangre carbooxigenada llega a oxigenarse y sale por las arterias para irrigar todo el cuerpo de oxígeno. Y es así esto, porque estos últimos son como los capilares, los componentes. Y se van pasando información, y se van pasando información, y se va pasando información, y acá se empiezan a nutrir todo esto. Y podemos en cualquier caso decir, este es su proceso que tenía ahí, este es su proceso A121, tiene tal nivel de confianza. Bueno, a trabajar en ese proceso. Y podemos trabajar siempre siempre podemos trabajar para determinar la confiabilidad de un proceso, pero en forma piramidal. O sea, yo puedo calcular este subproceso en base a todo lo que está abajo de él, o en base a todo lo que está abajo de él. Así es como se trabaja. Bien. Bueno, esto es el resultado final de una organización que terminó un proceso anual de análisis intensivo de los procesos. Esto lleva un trabajo como implementar una norma ISO o algo parecido. Pero es maravilloso ver cómo cada departamento va mostrando el nivel de confianza que se puede tener sobre sus procesos. Así que bueno, no tengo más que darle las gracias. Y si alguno Valeria, te pregunto a vos, si alguno quiere escuchar o ver esto plasmado en un análisis, en un minuto se los muestro, en un minuto o 2, pero te lo dejo a tu criterio. Bueno, gracias Ricardo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, este es el espacio. Si quiere, puede abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta. Igualmente esto está grabado y va a estar subido en la plataforma de YouTube del instituto. Bien. Mandarnos sus consultas a mi mail, que es capacitacion@envase.org, y se la transmitiremos a Ricardo con todo gusto. Pero bueno, esperamos a ver si alguien tiene alguna consulta. Hola, ¿sí me copia? Sí, Marcelo, hola. adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Una consulta. La verdad, los felicito, muy buena clase. Lo estuve mirando arriba del auto, ahora en casa. La verdad, muy, muy interesante todos los temas. Bueno, gracias. Le quería hacer una consulta. Sí. ¿Existe algún programa o algún sistema que usted avale, no, que haya conocido, que sirva como para implementar de a poco para una pyme, estoy hablando? Sí, para una pyme se puede aplicar con un Excel.